Hola, soy Graciela Pagani, represento a la Asociación Rocío Cabriza de ayuda a niños enfermos de cáncer y leucemia. Aprovecho estas cámaras de Roja-Hijo Paraguay TV para invitarle cordialmente a todos los compatriotas y a los hermanos españoles, a la gente de Bolivia, Argentina, a que se unan a nosotros para una excursión a beneficio de la Asociación Rocío Cabriza para niños enfermos de leucemia para el 24 de julio. Queremos conocer las playas de Cádiz, las murallas, el casco antiguo y que nos sigan apoyando. Aparte de eso, para el 23 de julio estamos teniendo un torneo de golf que está organizado por varios colaboradores de la Asociación Rocío Cabriza también. Así es que desde ya les invito y que sigan apoyándonos, que esto es una causa noble y justa. Muchísimas gracias. Estamos con Marcelo Ibarrola, el secretario de la Asociación Rocío Cabriza, que yo creo que tiene muchas cosas que aportar aprovechando también estas cámaras. Así es que Marcelo, coméntanos a ver si que puedes aportar. Muy buenas tardes para nosotros de aquí, para los televidentes también de Roja-Hijo Paraguay TV. Realmente estamos trabajando muchísimo por la Asociación Rocío Cabriza. Mi estadía en Paraguay fue lo que nos impulsa más todavía para que trabajemos por los niños enfermos de leucemia, viendo la necesidad que tienen los paraguayos, los niños enfermos, y no solamente ahora mismo la Fundación Rocío Cabriza se está dedicando solo a los niños enfermos de leucemia, estamos también ya trabajando por las personas enfermas también de cáncer. Entonces de ahí hay otro más compromiso para que los compatriotas tengan ese interés y se acerquen a la Asociación Rocío Cabriza aquí de Málaga para colaborar con nosotros, para apadrinar los niños y no solo eso, también asociarse con nosotros. Y próximamente tenemos una excursión a Cádiz para recaudar fondos, como cada 2 meses estamos enviando 500 euros para paliar una parte de los gastos que se está haciendo en la Fundación Rocío Cabriza en Paraguay. Ya tenemos un albergue donde está capacitado para más o menos 150 a 200 niños con camas que realmente recibieron desde aquí de Málaga, con un contenedor lleno de envío también de ropas, enseres y medicamentos a quienes ellos recibieron con mucha algarabía, y también viendo algunas necesidades de nuestros compatriotas, ayudando también en la repartición de ropas. Y muchas gracias también a la televisión Roja-Hijo Paraguay TV por darnos la oportunidad de hacer conocer nuestra asociación Rocío Cabriza aquí de Málaga. Roja-Hijo Paraguay TV, la televisión de los paraguayos en España.